¿qué tal amigos? Soy Johan. Sean bienvenidos a nuestro podcast de Aquellos Días Oscuros, donde exploraremos la historia del Ecuador. Hoy vamos a hablar sobre la lucha liberal en el país durante el siglo XIX. Junto a mí está mi compañera Kristen y Noemí. Hola a todos, estoy emocionada de poder compartir con ustedes sobre uno de los periodos más fascinantes de la historia ecuatoriana, donde te hablaremos de las luchas liberales de la década de 1880. Quédate hasta el final. Me parece muy importante poder destacar este tema sobre la importancia de la lucha liberal en la formación del Ecuador moderno. Comencemos con la figura de Eloy Alfaro, quien fue uno de los líderes más importantes del liberalismo en el Ecuador. Kristen, ¿puedes contarnos un poco sobre su vida y obra, por favor? Claro, compañero Johan, para entender esta historia debemos saber quién fue Eloy Alfaro. Eloy Alfaro fue una de las figuras más importantes en la década de los 80, ya que fue político, militar y también defensor del pensamiento liberal. Él fue protagonista también de muchas de las revoluciones de nuestro país. Se podría decir que fue uno de los que promovió la separación de la Iglesia y del Estado. También trabajó por la modernización de nuestro país. Hablar de él es hablar de una figura que representa muchísimo en una de las tantas historias de nuestro país. El Ecuador tuvo que firmar varios acuerdos, como los de Urbina, Espinel Moncada y Caixa Pichet, hasta que llegó el 21 de septiembre de 1857. Llegó a un último acuerdo de la entrega de terrenos baldíos como de pago de la deuda. ¿Qué hubieras hecho tú, Noemí? Si fueras la presidenta, ¿aceptarías entregar tierras nacionales para salvar una deuda extranjera? Bueno, es una decisión sumamente difícil en esos momentos, muy durísima diría yo, y creo que se habría buscado a lo mejor alternativas, otra salida, porque en aquel tiempo el país estaba en unas condiciones de muy pocas opciones. Yo considero que si en ese entonces como país hubiésemos tenido un mejor manejo de nuestros recursos, no se hubiese llegado hasta esa instancia de entregar nuestras tierras nacionales para salvar una deuda. Esto fue en el periodo de presidente de Gabriel García Moreno, aunque después de su asesinato se convocaron a nuevos comicios electorales donde mucha gente creía tener esperanza. Las causas fueron principalmente comicios electorales fueron en 1876, donde dieron como ganador a Juan Montalvo. Bueno, esta convención se volvió a reunir en 1878 en Ambato, pero Juan Montalvo no se presentó. Y entonces tuvieron que nombrar como presidente a Ignacio Ventimilla. Eloy Alfaro comenzó a planear una revolución en contra de Ventimilla, prevista para el 15 de octubre de 1880. Pero un buque llamado Estrella debería traerlo al país. Pero Alfaro fue advertido de que todo era una trampa para capturarlo. Increíble, ¿verdad? Sorprendente, diría yo. Pero ahí hubo como una traición. Cambió el rumbo de César Güedes, coronel del gobierno de Ventimilla, donde no envió él las municiones que estaban prometidas. En aquel tiempo fue el 24 de noviembre, donde las tropas de Alfaro llegaron desde Río Verde a Esmeraldas. Mientras tanto, el 26 de marzo de 1880, la guarnición en Quito desconoció la Constitución y nombró como dictador a Ignacio de Ventimilla. Entre los luchadores por las causas liberales, ahí viene a resaltar su papel muy importante, Clemente Concha Torres.
¿quién fue Clemente Concha Torres? Fue el hermano de Luis Vargas Torres, quien en uno de los conflictos y estas batallas fue herido en sus piernas y amputado, y pese a los esfuerzos del doctor César Borja, este murió un 6 de agosto y fue allí donde esta historia marca un antes y un después en la historia del Ecuador, ya que debido a la muerte de Clemente Concha Torres fue allí donde Luis Vargas Torres toma como decisión ir a entrevistarse con Eloy Alfaro en Panamá. Yo creo que fue un luchador liberal donde enfrentó muchos desafíos, muchas cosas, muchos acontecimientos importantes que han marcado en este precioso tema. Historia muy trágica, llena de traiciones, de ventas de terrenos para pagar deudas externas. Bueno, por muchos dieron su vida por un ideal que valió la pena y hoy en día se lo recuerda y se lo recordará por sus buenas acciones. Bueno, creo yo que es impresionante poder destacar en dicho momento, en ese entonces Esmeraldas, donde jugó un papel tan importante y duro en esos años, que marcaron la historia. En este capítulo de aquellos días oscuros tenemos desde la deuda gordiana originada por préstamos de la guerra de la Gran Colombia, conflictos políticos, una dictadura de distintos presidentes en épocas de 1880. Y dime tú, que escuchaste todo esto, nuestro episodio, ¿qué hubieses hecho? ¿Te hubieses unido a una causa liberal o hubieses buscado la paz en medio de tanta incertidumbre? Gracias a todos por escucharnos. Esperemos que se unan a nosotros en el próximo capítulo. Esto fue Aquellos Días Oscuros. Hasta luego. Hasta luego.